Hola, buenas tardes. Es un placer estar aquí. Es mi segunda vez en Sitges y lamentablemente solo vengo a trabajar, pero es un placer veros aquí. A los que habéis resistido la sobremesa y la siesta, muchas gracias por venir. Y van a ser 30 minutos que espero que estimulen debate, si no es después de la conversación, por lo menos por la tarde. Porque yo vengo a hablar de uno de los términos más sobreutilizados en nuestra industria, sobre todo en los 4 últimos años, que es la palabra propósito, ¿no? Que seguro que muchos estaréis muy cansados de escuchar la palabra propósito, y de hecho hay muchísimas definiciones, ¿no? Casi propósito parece ya una palabrota, ¿no? Decirlo, ¿no? en nuestro sector. Y hay muchísimas definiciones sobreutilizadas de los últimos años, que seguro que algunas sonarán. Una de las primeras personas que lo empezó a utilizar fue Jim Stenger, que era el antiguo Chief Marketing Officer de Procter & Gamble, cuando era el primer anunciante del mundo, y que lo que venía a decir es que el propósito no es una idea de marketing y de ventas, sino que es la idea detrás de la compañía. Hay otras definiciones muy potentes que dicen que una compañía que está enfocada en un propósito representa algo, abandera algo más allá de los productos o servicios, o incluso gente que lo llama, pues eso, la brújula para mantenerte enfocado. Hay muchísimas definiciones. De hecho, hay una señora que se llama Carol Cohn, que es considerada la madre del propósito, que es una de las decisiones más acertadas que yo había leído, que hemos estudiado desde Picnic, y ahora explicaré qué hacemos en Picnic, que habla de la razón aspiracional para que una compañía existe, ¿no? Y habla de algo aspiracional que no es alcanzable, que es un ideal, y que lo que hacen es para aportar su granito de arena para alcanzar ese ideal, ¿no? E incluso Philip Kotler, el famoso creador de las 4 Ps del marketing, acaba de incorporar la quinta P, ese propósito, y me consta que Philip Kotler, después de crear las 4 Ps, ha recibido muchísimo lobby para incluir una quinta P. Le decían People, Planet, Performance, y el tipo se negaba. Y recientemente ha aceptado que la quinta P del marketing es Purpose, ¿no? También quizás es que Philip Kotler ya no es tan activo y ha dicho, mira, quiero dejar un legado y quiero añadir una quinta P para refrescarlo. La primera persona que utilizó propósito en Estados Unidos fue Carol Cohn hace 30 años, considerada la madre del propósito, y como pues todo hijo hay una madre y también hay un padre, que es el famoso Simon Sinek, ¿no? Con su círculo dorado. ¿Qué pasa con el propósito? Que cuando un término se sobreutiliza, se diluye su significado, se pierde su valor. Y esto es lo que ha estado pasando en los 5 últimos años, ¿no? De tanto utilizarlo ya no significa nada, sobre todo el término, ¿no? Y esto pasa con muchos términos, sobre todo en inglés, que se utilizan en nuestra industria, ¿no? Cuando se habla de random, de fan, de influencer, de trend, insight, match, social media, like, todos estos, de tanto utilizarlo, ya se ha perdido un poquito el significado original que había, ¿no? Y lo mismo le ha pasado a propósito. Y de hecho, lo que se habla es de purpose washing, ¿no? Y seguro que ese término lo habéis oído hablar, ¿no? Pero en distintos entornos está desde lo que es el greenwashing, ¿no? Que seguro que habéis oído hablar, o el pinkwashing, ¿no? Que también hay cierto oportunismo, y básicamente el cost washing también, ¿no? Tener una causa para lavar conciencias o por oportunismo, pero realmente es que es absolutamente todo washing, ¿no? Y hay muchísimo washing, y sobre todo alrededor del propósito, ¿no? ¿Por qué el hype, ¿no? ¿Por qué tanto hype con el propósito? ¿Por qué ha habido un exceso? Bueno, nosotros lo hemos analizado y lo que hemos visto es que esto es de una consultora que está en Estados Unidos, que nosotros admiramos bastante, se llama Swire Partners, y lo que dice es que al final, sobre todo en momentos de crisis, la gente no solo espera, sino que exige un poquito más de verdad. No de las organizaciones, sino de los líderes, ¿no? Antes, pues, la gente no tenía acceso a la información y no tenía manera de demandar o de exigir este nivel de transparencia o de verdad, ¿no? Pero ahora sí que la tiene, ¿no? Incluso hay gente que dice que estamos en la época del marketing 3.0, donde ya no es la era de la lógica o las emociones, sino la del propósito. Hay Biblias escritas sobre esto. Y sobre todo que en época de crisis, cuanta más presión sentimos, buscamos de alguna manera una comunidad a la que pertenecer, que nos dé esa seguridad que el entorno no nos garantiza, ¿no? Y por eso, pues las instituciones parecen estar mejor preparadas que esto, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque tienen más poder que las instituciones y las compañías, y esto es cierto, y ahora lo vamos a ver, en un contexto cada vez más incierto, y porque las compañías necesitan seguir diferenciándose. Y ya no te diferencias con una propuesta emocional, te diferencias con algo un poquito más trascendental, ¿no? El último estudio de Edelman, que esto se publica todos los años, Edelman es la agencia
de relaciones públicas independiente más grande del mundo y publica todos los años el barómetro de la confianza a nivel local y a nivel global. Y va comparando en qué la gente se confía más, ¿no? En quién confía más, y compara desde las ONGs hasta las instituciones públicas, hasta los medios y las organizaciones privadas, ¿no? Y por primera vez en este estudio, pues las organizaciones privadas son las más confiables en la sociedad, ¿no? Y básicamente lo que cruza es el nivel de competencia y el nivel de ética, ¿no? Y obviamente la pandemia ha tenido muchísimo que ver con esto. Entonces, hay evidencia para aburrir, hay muchísima conversación sobre el propósito, se sobreutiliza mucho el propósito y aún así, pues seguro que todavía hay gente en esta sala, ¿no? y en todo el mundo que sigue pensando que esto es mucho bullshit, ¿no? Que sigue pensando que esto es mentira, que basta ya, ¿no? Que basta ya con esta palabra, que en el fondo lo que están buscando las compañías es compensar esa conciencia de manera oportunista, ¿no? Y es cierto que basta ya con el propósito, pero basta ya de malutilizar el propósito. Yo creo que basta simplemente con entender lo que significa, más allá de la palabra. Y yo vengo a hablar de esto, ¿no? De que basta con la palabra propósito, ¿no? Pero vamos a enfocarnos en cuál es la idea detrás de la idea, porque eso sí que sigue siendo relevante y creemos que va a seguir aún más siendo más relevante, ¿no? Entonces, para eso, yo os quería proponer, en esta pequeña conversación que vamos a tener, es olvidarnos por un momento de la palabra propósito y cambiarla por la palabra sentido, ¿no? Y hacernos esta pregunta, ¿no? Y hacernos la pregunta de que quizá no es tanto cuál es el propósito de una compañía, sino qué sentido tiene que esta compañía exista, ¿no? ¿Qué sentido tiene? O incluso, ¿qué sentido tiene trabajar para esta compañía? ¿No? ¿Cuál es el sentido? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué? El famoso por qué, pero es que el por qué es ¿qué sentido tiene que existas? ¿O por qué naciste? La respuesta para nosotros a esta pregunta, ¿no? Que sustituye la conversación sobre el propósito, está en el cambio. ¿Qué cambio quisiste generar cuando apareciste? ¿No? Ninguna compañía ha nacido para ofrecer exactamente lo que había. Ninguna, ¿no? Nos cuesta encontrar un caso de que haya nacido una compañía para no intentar mejorar en algo lo que ya existía. Y este es el origen, ¿no? Las ganas de cambiar, las ganas de cambio, ¿no? Esto lo explica muy bien David Hayat, que es del Do Lectures, que habla de que al final el trabajo de una marca lo primero que tiene que hacer es no solo tener un nombre y un logo y abanderar algo, sino vivir los principios por los que nació, ¿no? Ser fiel a los principios por los que nació originalmente, independientemente del tiempo que tenga. Pero sobre todo, lo primero es haciendo un gran producto, ofreciendo un gran servicio, pero sobre todo utilizando la compañía como la herramienta del cambio que dijiste que ibas a hacer, ¿no? Al final, si naciste por un cambio, que tu herramienta, que tu compañía sea la herramienta para ese cambio, ¿no? Y al final, esto es difícil, claro que no es tan difícil, pero bueno, es duro hacerlo, porque requiere un nivel de autenticidad y de honestidad que pocas veces vemos, ¿no? Pero sobre todo el ser consciente de que tú estás aquí para haber cambiado algo, naciste para cambiar algo, o por lo menos ser capaz de responder a esta pregunta: ¿qué tipo de cambio quisiste generar en qué? Cuando lanzaste, a día de hoy las startups son muy buenas en esto, ¿no? Porque esta es la primera pregunta que hacen, ¿no? Cuando hablan de su propuesta de valor. Pero es que todas las compañías, aunque tengan 100, nosotros trabajamos en compañías que tienen más de 100 años, originalmente nacieron por las ganas de cambiar algo. Y en el fondo hay tres tipos de cambio, ¿no? Tú puedes cambiar la percepción sobre algo, la actitud sobre algo o el comportamiento sobre algo. Y esto es lo que es medible, ¿no? Y esto es lo que hay que medir siempre, ¿no? Que básicamente en qué punto estábamos y cómo hemos conseguido cambiar la percepción sobre algo, la actitud o el comportamiento. Pero en el qué puede ser en el propio producto, en la distribución, en el precio, en la categoría, en los valores, en la sociedad. ¿Qué cambio? No puedes intentar cambiar todo, ¿no? Incluso la marca blanca intenta cambiar alrededor del precio y está muy bien, pero la clave es dotarle de sentido a ese cambio, ¿no? Si no le dotas de sentido, simplemente estás en la batalla del precio y a ver quién llega al más bajo y dónde está el límite de la mediocridad, ¿no? Pero dotar de sentido a ese cambio por el que lanzaste la compañía es donde está la gran oportunidad. Sobre todo porque el cambio es donde consigues el efecto. Generar un efecto en alguien precisamente es cuando consigues la efectividad, ¿no?
Cuando consigues cambiar, y esto es básicamente cuando dices que algo ha sido efectivo, es que ha conseguido cambiar algo. Una de estas tres cosas, ¿no? Entonces, en la palabra cambio hay muchísima riqueza, porque es que además, si no intentas cambiar nada, vas a pasar absolutamente inadvertido. Va a ser absolutamente irrelevante lo que hagas, ¿no? Si no has cambiado nada, ¿no? Y además es que nosotros lo hemos vivido en toda nuestra carrera, pero también en la época de Picnic, que todas las compañías nacieron para cambiar o mejorar algo. Es decir, todas las compañías, y estas las conocéis de sobra, ¿no? Pero no voy a poner muchos ejemplos, pero simplemente Decathlon claramente nació para hacer más accesible el placer de hacer deporte. Le da un sentido, y Decathlon tiene marca blanca, tiene su hacendado, tiene su quechua, tiene su tribal, y la gente los lleva con orgullo, pero porque tiene un sentido el poder disfrutar del deporte gracias a estas marcas, ¿no? Y hay un para qué, claro, ¿no? Y hay una intención de cambio, ¿no? Lo mismo para crear un mejor día a día para la mayoría de las personas a través de todo lo que hacen. Pero esto cambio al final no solo para mejorar lo que ya existía, sino que nacieron por una razón, ¿no? Esa es la razón. Ese cambio es lo que le da sentido a su existencia, ¿no? Que es el famoso propósito, ¿no? Pero más allá de la palabra, el reto hoy, que es lo divertido de verdad y donde esto se pone interesante, es que hoy, en la era de la transparencia radical, tienes que tener una coherencia empresarial máxima. Porque o te transparentas o te transparentan. Entonces no puedes abanderar que estás aquí para hacer un cambio y luego hacer todo lo contrario, ¿no? De hecho, Trend Watching, que es una de las plataformas más interesantes de seguimiento de tendencias, pues en varias entrevistas así os decía, al final las compañías se van a tener que transparentar, quieran o no, ¿no? De hecho, lo llama que ya no son las compañías, ya no son cajas de cristal, ¿no? O sea, ya no son cajas negras o cajas oscuras, sino que son cajas de cristal. Todo el mundo puede ver, y la pandemia ha acelerado mucho esto, todo el mundo puede ver cómo tratas a tu gente, todo el mundo puede ver qué tipo de cultura tienes. La gente ya lo ve, ¿no? Entonces, no puedes abanderar algo que luego no es verdad dentro, ¿no? Os recomiendo leer este análisis porque es bastante potente. Y es la era de la transparencia radical. Por eso ahora, antes no era necesario poner en valor tu sentido o tu cambio original. Pero ahora sí, pero porque ahora la gente quiere saber. Ahora la gente simplemente quiere saber. Luego hay compañías que se vienen muy arriba, ¿no? Y este es el cambio de Facebook, que dice, bueno, dar a todo el mundo el poder de construir una comunidad y acercar a todo el mundo, ¿no? Pues cuando esto no es verdad, porque esta compañía tiene, bueno, Meta tiene otras compañías que justamente consiguen lo contrario a esto, pues es cuando la gente se da cuenta, y esto es un podcast maravilloso que os recomiendo escuchar, se llama Calling Bullshit en el propósito, ¿no? Directamente, que está creado por Code Collective en Estados Unidos, y que básicamente lo que hace es examinar realmente cuánto de cierto es lo que estás abanderando, cuánto de cierto es el sentido que le quieres dar o el aporte de valor que quieres ofrecer, ¿no? Y tiene bastante rigor este análisis, no es simplemente opinión. Y la clave es, como dice la famosa canción de Siloé, que sería más fácil comenzar por la verdad, ¿no? Y esto es, aparte de ser un temazo, es que al final lo notas. Cuando trabajas con una compañía, notas cuánta verdad hay, ¿no? Y cuánta verdad original había, ¿no? Y la verdad al final es el nivel de compromiso, ¿no? Hay un documental muy interesante que recomiendo ver, que se llama The Naked Plan Film, donde Alex Bogusky, que para mí sigue siendo una de las referencias cuando yo trabajaba en Estados Unidos en la primera década de los 2000, decía, al final la manera de construir una marca es ser una gran compañía. Si eres una gran compañía vas a ser una gran marca, ¿no? Porque hoy la gente puede ver la compañía que hay detrás de tu logo, puede ver la compañía que hay detrás de tu producto. Entonces, simplemente ser una gran compañía y decir la verdad, ¿no? Es decir, que al final, como decía Mark Twain, si siempre dices la verdad, nunca te vas a tener que acordar de nada, ¿no? Entonces, pues al final todo fluye más, ¿no? Y nosotros lo estamos viendo. ¿Qué ha pasado con la palabra propósito, no con el significado? Pues que apareció como en el 2013-2014, luego hubo una saturación espectacular en Estados Unidos antes, aquí en España en los 4 o 5 últimos años. Luego ya ha empezado a aclararse en Estados Unidos y ahora ya claramente hay una inversión detrás de esto, ¿vale? Hay una inversión. Nosotros justamente en el 2014, cuando apareció Propósito, fue cuando empezamos a entender las aclaraciones y empezamos a ver a gente que empezaba a aclararlo y que tenía claro que la primera demostración es tu producto,
no es ni causa social, ni nada, es tu producto. Al final es como, va a definir el producto que tienes, la cultura de tu compañía, el tipo de gente que contratas, el tipo de gente que te compra, y básicamente va a definir lo exitoso que vas a poder ser, ¿no? Y de hecho, el Financial Times recientemente también pues, hablaba de esto, ¿no? Decía que al final es un momento de reseteo, es cuando se empezó a aclarar, decir, a ver, tanta saturación, aquí hay mucha saturación, aquí el foco está en tener un negocio que tenga sentido, ¿no? Y después de esa aclaración viene la inversión, ¿no? Y seguro que muchos de aquí conocéis a BlackRock y bueno, pues BlackRock, el CEO Larry Fink, básicamente lo que ellos priorizan absolutamente es el nivel de compromiso que cada compañía tiene con ese sentido original, ¿no? Y que le queda una coherencia estratégica y una mirada a largo plazo, ¿no? Pero ¿qué pasa con todo esto? Pues que con cuando nosotros empezamos a ver esto, nosotros, como decía antes, en el 2014 nos lanzamos y abrimos Picnic con 3 socios, que uno de ellos está aquí, que me hace mucha ilusión, María Chicheri, que está ahí, y Fernando Vega Olmos. Y lanzamos Picnic en el 2014, pero con la convicción de que las compañías tenían que tener mucho más nivel de honestidad y de coherencia, ¿no? Y fracasamos muchísimo, aprendimos mucho, y nos costaba, nosotros al principio, la propuesta de valor original era brand building by doing, ¿no? Construir una compañía a través de lo que haces. Y lo que nos dimos cuenta hablando de compañías es que para poder hacer de manera coherente tienes que saber para qué lo haces, ¿no? Y ahí descubrimos el mundo de propósito y nos cansamos de hablar de propósito y educar a distintas compañías hablando de propósito y luego ya se saturó la conversación. Se saturó, se desvirtuó y, como decía al principio, perdió su significado original. Lo perdió, ¿no? Lo bonito es que ahora, aclarándolo y viendo que hay clientes que ya se dan cuenta que esto es negocio, ¿no? Pues conseguimos remontar cambiando de alguna manera no solo la propuesta de valor, sino el tipo de servicio, ¿no? Nosotros lo que hemos visto justo en este momento era queremos ser parte de la aclaración, por lo menos en el mercado español, ¿no? Queremos ser parte de la aclaración y por lo menos compartir nuestro punto de vista, ¿no? Con los clientes y con los colegas como vosotros. Entonces os voy a poner un pequeño vídeo que es nuestro granito de arena un poco a lo que es la aclaración del verdadero significado, repito, de lo que hay detrás de la palabra, no de la palabra en sí, ¿vale? Pues esta encapsulación, que la magia que tiene en inglés es la capacidad de síntesis, ¿no? Pero que al final es demostrar que cuando pones en valor el sentido original o el cambio original, esto puede ser un motor de crecimiento, ¿no? Esto lo hacemos de 4 maneras, que es primero definiendo, redescubriendo ese significado y luego diseñando un comportamiento coherente de la compañía y ayudando a que eso nos ayude a innovar de manera más ágil y coherente. Y luego, sobre todo, nosotros no creemos mucho en la transformación cultural, creemos en el alineamiento cultural, ¿no? Y alinear la cultura alrededor de este cambio que todos queremos hacer, ¿no? Tenemos la suerte de tener varios clientes, solo trabajamos por proyecto, pero solo son clientes de distintas categorías que vienen con esas ganas de redescubrirlo,
¿no? Que vienen con esas ganas de volver a encontrar esa brújula y poder contemporizarla, ¿no? Porque es precisamente, justamente lo que el mayor aprendizaje después de estos casi 10 años es que todas estas compañías ya tenían un propósito y el reto, o ya tenían un cambio, un sentido, una ambición original. El reto era redescubrirlo juntos, ¿no? Y en la experiencia con ellos, y por eso lo bonito de estos retos es que tienes que involucrar al equipo directivo y, si es una compañía familiar, a los fundadores. Cuando los fundadores están vivos e involucrados, todo fluye más. ¿Por qué? Porque ellos encarnan el cambio original que quiso hacer su abuelo o su padre, ¿vale? Y no lo van a traicionar. Y tienen la presión del legado, ¿no? Cuando es una compañía más multinacional, con más de 100 años, si no es familiar, es más complejo, pero también se dan cuenta que es una manera de volver a poner en valor lo que siempre les hizo únicos, ¿no? Entonces es un viaje muy bonito al alma de la compañía, su razón original, es una experiencia. Nosotros no somos una consultora de llegar con un PowerPoint, no, es un viaje y luego todo esto lo vamos a ir identificando y conectando los puntos juntos, ¿no? Nosotros sí que hacemos talleres, hay mucha gente que odia el mundo del workshop y yo también creo que los workshops para la coideación son un error, porque creo que al talento hay que dejarle su espacio y su tiempo, pero creo que la mejor manera de utilizar un workshop es para la renuncia, para renunciar bien, para decidir mejor. ¿Y por qué? Porque en un taller, con la gente correcta y con los que deciden, renunciar duele menos porque lo haces en grupo y además compromete más, porque te han visto todos, ¿no? Entonces, en nuestras experiencias, en momentos clave donde hay que renunciar, es donde en ese viaje a veces es doloroso, ¿no? Y además, una vez que llegamos, bueno, ¿cómo hemos conseguido llegar al alma, al origen de la compañía? Esa razón original vamos a contemporizarla. Vamos a hacer que vuelva a ser relevante. Vamos a hacer que vuelva a importar. No es hablar del pasado, es hablar del presente y del futuro, pero que ahora, ¿qué significa esto? Y vamos a convertirlo en esa brújula colectiva que vamos a utilizar absolutamente todos, empezando por tus equipos, ¿no? ¿Y qué hemos aprendido? Pues yo vengo a compartir 4 aprendizajes en estos 10 años haciendo esto con distintas compañías. Que lo primero, y hay mucha gente que no está de acuerdo en esto, pero que lo primero es que el propósito no es solo social. Parece que el propósito es solo ESG, parece que es medioambiental, y no es solo social, ¿no? De hecho, a no ser que tú hayas nacido con el único objetivo de tener un impacto social, ¿vale? Tu propósito no debería ser solo social, ¿no? De hecho, nosotros, analizando los distintos tipos de impactos que las compañías han hecho, pues hay como 4 niveles, ¿no? Del menor impacto al mayor impacto, ¿no? Y tienes desde la gente que hace marketing con causa, luego compañías que se están empezando a posicionar alrededor de su propósito, compañías que están evolucionando su modelo de negocio, como es Unilever y toda la cadena de valor, y está cambiando cosas de verdad para incrementar su impacto, y luego compañías que nacieron con un modelo de negocio que tenía un propósito social en el centro. Todo el mundo admira a Patagonia, todo el mundo admira a Toms, nosotros también, pero es que no está al alcance de mucha gente, está al alcance de muy pocos, porque o naciste así o no vas a ser así en la vida, ¿no? Y es por eso se puede permitir hacer las cosas que hace. Entonces, nosotros no tenemos eso como referencia, lo tenemos como ideal, pero es inalcanzable cuando esta compañía nació para que su negocio fuera el medio y no el fin. Estas compañías de la izquierda del todo nacieron para crear un negocio que a través de su negocio generara un impacto. Nacieron con esa intención. Y la mayoría de las compañías no fueron así. Por eso la evolución que estamos viendo es que las compañías ya están saltando el cost marketing a posicionarse alrededor del propósito y algunas están atreviendo, las más osadas, a cambiar su modelo de negocio. Y eso viene mucho del equipo directivo, ¿no? Entonces, de lo que estamos hablando aquí del tipo de marcas que estamos hablando aquí son las que están en el centro, ¿no? Las que en el fondo quieren volver a posicionarse en el mercado poniendo en valor su propósito original. Entonces, propósito no es solo social, no está a la altura de todo el mundo. Luego, no solo de marca, ¿no? Se habla mucho de propósito de marca, es propósito corporativo, ¿no? Al final es un propósito de una compañía. Hay mucho hater con mucha razón sobre el propósito que dice, parece ahora que hasta una marca de pipas tiene que tener propósito. No, la marca no, pero la compañía sí, ¿no? Luego las marcas son distintas maneras de canalizarlo, pero la compañía que fabrica eso, en su día cuando nació para mejorar lo que había. Tiene un sentido que haga las cosas de otra manera, ¿no?
Entonces, eso es lo que hay que poner en valor, ¿no? Que es mucho más propósito corporativo, no necesariamente propósito de marca, porque si hablamos de marca parece que estamos hablando pues, solo de marketing o de contarlo, ¿no? Y no solo es contarlo, ¿no? Lamentablemente, muchas veces nosotros cuando terminamos un proyecto donde los clientes redescubren su propósito o su sentido original, lo primero que quieren hacer es una campaña, ¿no? Y nosotros decimos, no, primero hay que entrar a demostrarlo, ¿no? Pero hay que vivirlo dentro y demostrarlo fuera. Vivirlo dentro con tu cultura, ¿no? Gente que esté absolutamente comprometida y luego demostrarlo fuera, ¿no? Y vivirlo dentro porque al final le da un sentido. Cuando tú compartes internamente, y nosotros lo hemos visto, la gente entiende qué es lo que están intentando cambiar. Y todo el mundo quiere ser parte del cambio, ¿no? Todos los que trabajáis en una compañía, seguramente estéis en una compañía que está intentando mejorar o cambiar las cosas de la manera como se hacíamos. Todo el mundo quiere formar parte, todo el mundo quiere aportar su granito de arena en ese cambio, ¿no? A la gente le encanta ser parte de ese cambio y sobre todo porque no puedes proyectar hacia afuera lo que no ocurre dentro. No puedes pedir fuera algo, no puedes hacer una campaña inmediatamente fuera si dentro ese cambio no se vive, ¿no? No se vive con compromiso. Y por todo esto, no solo es marketing. El propósito no solo es marketing, ¿no? El propósito es negocio, ¿no? Y se mide, es una palanca de crecimiento de negocio. Y tenemos distintos KPIs, ¿no? Nosotros para medirlo, pues externamente son la reputación, la fidelización y la referenciación, e internamente la captación y retención de talento, ¿no? Y estos son KPIs que valen muchísimo más porque son KPIs que miden cómo la gente te paga con su energía y con su tiempo y con su compromiso, ¿no? Más que con su dinero, ¿no? Y esto es crecimiento de negocio y estas KPIs se han vuelto cada vez más importantes. No os voy a aburrir a datos, si a alguien le interesa, está esta fantástica web que se llama Business of Purpose, ¿vale? Que es un aglutinador global de toda la data que existe sobre estas evidencias que estamos contando, que habla básicamente al final es cómo esto significa crecimiento, ¿vale? No solo externamente con los clientes y la sociedad, sino sobre todo internamente. Y cómo te demuestra que hay gente que está dispuesto a igualar el salario o a aceptar un salario más bajo con tal de formar parte de un cambio. No llegar a una compañía con propósito, no, una compañía que quiere cambiar la manera de hacer las cosas, ¿no? La gente quiere ser parte de ese cambio, ¿no? Lo que es maravilloso es que cuando esto se hace, repito, con un comité de dirección, es maravilloso porque tiene un punto revelador, ¿no? Como decía Mark Twain, ¿no? Los 2 días más importantes de tu vida son el día que naciste y el día que entendiste para qué, ¿no? Aunque esto lo escribió para las personas, también aplica para las compañías. Porque es muy revelador, es muy interesante cuando terminas un proyecto y el CEO dice, bueno, yo esto ya creo que lo sabía, ¿no? Dice, bueno, esto es lo que no sabías que ya sabías de ti mismo. En Stanford lo llaman una familia surprise, ¿no? Porque si suena nuevo es malo. Si se lo tiene que aprender una compañía es muy mala señal, ¿no? Y no estamos hablando de la frase, estamos hablando del sentido, del significado, de aquello que queremos cambiar. Si se tiene que acordar, algo está mal. Tiene que ser absolutamente natural. Por eso, este viaje no es un viaje en busca de la originalidad, es un viaje en busca de la verdad, no de la originalidad, ¿no? Y no estamos intentando sorprender a un CEO, estamos intentando reafirmar a un CEO, ¿vale? Y esto, cuando ellos lo ven, da igual, es que muchas veces ni siquiera mencionamos la palabra propósito, ¿no? Da igual cómo lo llames, pero claramente llámalo como te dé la gana, con el nombre que quieras, sentido, cambio, razón, propósito, why, da igual cómo lo llames. Pero no puede ser simplemente que hablemos de posicionamiento de marca o de cosas tan pequeñas que hoy cada vez son menos relevantes, ¿no? Y aparte que luego no hace falta contarlo, ¿no? Las compañías pero los propósitos más coherentes en el planeta hacen una publicidad centrada 100% en su producto, ¿no? 100%, en muchísimos casos, ¿no? Entonces, al final, efectivamente, basta con el propósito, pero simplemente porque basta con tener claro ese sentido, tenerlo claro, y sobre todo basta con entenderlo, y entender el significado que hay detrás, ¿no? Y entender sobre todo que tú como compañía no te puedes considerar exitoso en una sociedad que fracasa, ¿no? Esa es la clave. Al final es como que, tiene un sentido. Yo vine aquí para mejorar algo, no quiero dejar de mejorarlo, pero mejora algo con lo que mejor sabes hacer, ¿no? Al final, como decía Carmen Ferrero de ING España, al final es ayudar a hacer con lo que mejor sabemos hacer. Que esto se olvida en muchas compañías que se meten en jardines tremendos de causas sociales que no tienen nada que ver con su negocio, ¿no? Y no tiene que ver con causas sociales, tiene que ver con tú por qué naciste,
¿no? Y además te has puesto todas las habilidades al servicio de ese cambio, de esa razón original por la que naciste, ¿no? Y entonces tienes la responsabilidad de responder con la mayor de tus habilidades, ¿no? Y ponerlas al servicio de la gente. Al final es maravilloso cuando ves a un CEO que entiende perfectamente que una manera de crecer es haciendo crecer, ¿no?, a los demás para hacer crecer a tu compañía. Esto lo explica muy bien y con esto os dejo una viñeta de un psicólogo viñetista que se llama Oxymorons en Instagram, ¿no?, y que justamente habla de esto, ¿no?, de que hacer crecer te hace crecer, ¿no? Y no es como de Xavier Marcet, que dice, bueno, crecer, ¿no?, haciendo crecer, ¿no? Esto es que el hecho de que al final yo pueda aportar valor y cambiar las cosas un poquito, me va a hacer crecer a mí como compañía, ¿no? Y esto, la buena noticia es que hoy es medible, la buena noticia es que hoy es negocio, ¿no? Y esto no tiene nada que ver con innovación, tiene que ver con la necesidad de seguir prosperando a nivel empresarial y a nivel sociedad. Y por eso, como decía, basta con el propósito, basta con sobreutilizar el término, porque una vez que lo tienes claro, una vez que tienes claro el significado y la intención, lo llames como lo llames, simplemente basta con tenerlo. Y os aseguro que todas las compañías para las que trabajáis aquí lo tuvieron en un momento y el reto es desempolvarlo, ponerlo en valor y hacer que vuelva a importar. Muchísimas gracias por vuestro tiempo.